Y mantener cada asegurado es cada día más complejo, ¿no? Claro. En este escenario tan complicado, digamos, ¿no? Claro. Una coyuntura que ya dura mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerda? Hace 20 años las compañías tenían áreas gigantescas, el área administrativa, Sí. el área de cobranzas. El área de cobranza era una mole donde muchas compañías tenían cobradores, recordemos, ¿no? Esto Sí, sí. no fue hace tanto, ¿no? Sí, sí. Y hoy todo ese esquema está sumamente automatizado, ¿no? Correcto. Con la interfaz que está entre aquel que pregunta humano Sí. y cuál es el algoritmo que debe ejecutar de mejor manera eso. Como que traducen, ¿sí? Serían una especie de traductores entre lo que queremos hacer y cómo la máquina, cómo las diversas inteligencias artificiales pueden hacerlo. Bien, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión del Seguro y la Prevención en su edición del día jueves. Antes de ir al tema que tenemos programado para el día de hoy, bueno, les recuerdo que la Superintendencia emitió en los últimos 10 días varias resoluciones sobre diversos temas. Lo pueden ver en www.elseguroenaccion.com.ar. Pero ahora vamos a hablar puntualmente de un dato que son los gastos totales por grupo asegurador. En base a la información del trimestre, ahí en el Seguro en Acción elaboramos esta estadística interactiva que releva los gastos totales por grupo asegurador a marzo de 2026. Los datos de marzo muestran que el promedio del mercado en cuanto a gastos se ubica en el 39% de las primas devengadas. El 39% de las primas devengadas, eso es el promedio del mercado. Algunos grupos operan por debajo del 25% y otros superan el 48%. Estamos hablando de los gastos analizados por grupo asegurador. En esa lista... esa lista está estructurada por el porcentaje de gastos sobre la prima devengada. Por eso el grupo Sancor Seguros tiene más o menos tiene exactamente el 34%. Las 10 principales aseguradoras acumularon a marzo de 2026 primas devengadas por más de 17.000 millones de pesos y gastos totales por 6.898 mil millones. Según esta información, como dijimos, la relación entre los gastos y la prima devengada es en promedio el 39%. Esta relación entre gastos y primas devengadas es un indicador que, bueno, sintetiza cuánto le cuesta a cada aseguradora generar y mantener su cartera, y se mueve en un rango amplio, porque como dijimos, hay entidades donde los gastos representan el 24 o el 25% y otras mucho más. Así que bueno, eso era todo lo que les queríamos comentar al respecto. Bueno, y ahora damos paso a nuestro invitado del día de hoy, nuestro amigo el señor Maximiliano Velázquez, que es director de Colinet Trota, con quien, bueno, tiene él una larga trayectoria en el mercado. Así que, hola, ¿qué tal, Maximiliano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aníbal? Y bueno, un saludo, por supuesto, a todos los que están del otro lado. Bueno, muchas gracias. Che, pero impresionante ese dato, ¿eh? Sí. Realmente. Sobre todo la variación que hay, ¿no?, entre una punta y otra, porque se va del 24 al 48, digamos. Algunos toman el 24% de la prima devengada para erogar todo lo necesario para su operación, y otros llegan a la mitad. Sí, ¿te acordás que hace 10 años, 15 años, si tenías un 25, 30, estábamos mal, ¿no? Sí, Que ahora Sí. estemos El promedio es mostrando esos 39. promedios, El promedio algo, es 39. y teniendo en cuenta que son las 10 mejores, Correcto, ¿sí? O correcto. sea, ese es el tema, me parece, más importante como para ver que si uno ve en la evolución de cómo viene el negocio en general, me parece que hay que hacer algunos cambios, ¿no? Claro, Pareciera. sí, correcto. Además además del spread, bueno, claro, el peso de estos gastos sobre la prima se vuelve crucial en momentos como este, donde, a diferencia de otras épocas,
que ahora no hay tanto beneficio financiero, Exacto. entonces, digamos, cada peso tiene una importancia mayor, ¿no? Y mantener cada asegurado es cada día más complejo, ¿no? En Claro, este escenario tan complicado, digamos, ¿no? claro. Una coyuntura que ya dura mucho tiempo, ¿no? Ustedes como fábrica de software con varias décadas de actuación en el mercado, conocen mucho el día a día de sus operadores clientes, porque, bueno, justamente tienen que diseñar procesos y soluciones para cada una de las áreas. En base a esa experiencia, ahora vamos a entrar en los temas más tecnológicos, pero en base a esa experiencia, ¿cómo ves en general en los distintos segmentos de operadores que existen en el mercado la eficiencia operativa? Bueno, me parece que este dato es un signo y un símbolo de lo que estamos viviendo, ¿no? Históricamente, por qué uno quería estar apalancado, asociado, Sí, vinculado con un desarrollador de software y no comprar un enlatado afuera, más allá de la diferencial de costos a veces sí, que tienen los mismos. Y justamente porque en esa idea de que los desarrolladores acompañemos a cada uno de nuestros clientes, lo que tratamos de trabajar más en detalle a partir de las diversas herramientas, digitalización de procesos, automatizaciones, etcétera, que venimos haciendo a lo largo de los tiempos, lo que tratamos es justamente de reducir ese porcentaje al fin de cuenta correcto. de gastos, y hacer mucho más eficiente justamente la operación y que haya un montón de procedimientos que salgan casi automáticamente, ¿no? Es cierto, hay que abrir esos gastos, bueno, más allá de esas cuestiones, ¿no? Sí, 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 por Y supuesto. que probablemente cada grupo tenga en esa Sí, apertura variaciones, este ¿no? es un número muy grosero, Sí, además no es lo mismo la situación o los gastos de una aseguradora que es líder en automotores, exacto, con toda la gestión que eso implica, que una aseguradora que opera solo en seguros de retiro o exacto. que opera, no sé, solo en vida u otros ramos y otros negocios que requieren menos movimiento operativo, ¿no? Exacto, exacto. Pero digamos, el movimiento operativo es algo que está evolucionando, ¿no? Mm. Y esta evolución, en todo caso, lo que sí uno puede observar es que cada vez tendería a ser más rápida, ¿no? En Sí. términos justamente de ir reduciendo esos gastos operativos, inclusive a esa idea media fantasiosa todavía, ¿no? Pero esta ilusión que a veces proponen las IAs, bueno, todo lo operativo será en algún momento totalmente automatizado y entonces ya no existirán humanos en esa relación, esa lógica que, bueno, podría llegar a ser cierta, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, y cuánto, y efectivamente si vamos a ir camino a eso, o va a seguir habiendo regulaciones, va a seguir habiendo un montón de escollos Sí. para ese desarrollo. Es un escenario a escala planetaria, desde ya, del cual Argentina va a recibir los coletazos en el momento de que otros tomen esas decisiones y nosotros naturalmente, digamos, las adoptemos, ¿no? Porque Sí, no somos un país líder en esa materia, sí, ni tenemos una estructura de regulación, acá hablamos de la super y todo el resto de los organismos, que proponga ser innovadora, ¿no? Sino más bien es algo un poco más conservador y más a la usanza histórica de la República Argentina. claro, Entonces, todo lo que tenga que ver con esa idea de mejorar esos indicadores operativos, de automatizar tareas, de tratar de transferirle, hubo todo un proceso en los últimos 20 años de transferirle a los intermediarios en sus diversas figuras, sí, organizaciones y demás, una parte importante de lo que es la suscripción, ¿no? Para sacarse, en todo caso, ese costo operativo y trasladarlo. Y luego lo que vimos en los últimos tiempos, más desde la pata más tecnológica de lograr que el asegurado mismo sea aquel que cargue todos sus datos de suscripción, empecemos a validarlo mediante cruzamiento de información con otros entes para verificar si, bueno, si es un sujeto justamente asegurable o no, claro. tratar de cruzar esa información con otras fuentes de datos, con cuestiones de salud, cuestiones si está en otras bases de datos, si tiene otros seguros, cómo viene, cuán bueno es pagando Claro, en correcto. otros mercados. Sí, Bueno, toda esa automatización, o sea, es que sacarle tarea operativa a la compañía, que si uno se acuerda, hace 20 años las compañías tenían áreas gigantescas, el área administrativa, el sí, área de cobranzas. El área de cobranza era una mole donde muchas compañías tenían cobradores, recordemos, correcto. ¿no? Esto Sí, no, sí, no fue hace tanto, ¿no? sí, sí.
Y hoy todo ese esquema está sumamente automatizado, ¿no? Correcto. Con lo cual uno debería debería pensar o debería imaginar que en estos 20, 25 años deberíamos tener cada vez un menor porcentaje de gastos Sí, correcto. para sostener la actividad. Con lo cual ahí hay un problema que daría la sensación de que es el sistema, en todo caso, como hoy lo tenemos, producto también de una Argentina que está en un movimiento de cambio, un movimiento de transformación todavía incierto. Claro, correcto. Ustedes brindan soluciones de software para aseguradoras y también para brokers. ¿Qué nos podés comentar brevemente de las soluciones que tiene Colinet Trota? Bueno, lo que tiene que ver con las aseguradoras ya es nuestra gran core, nuestra expertise de tantos años. En general, las aseguradoras que están ya con nosotros hace muchísimo tiempo, las hemos acompañado y ellos nos han acompañado en la evolución de nuestros Correcto. procesos Sí. y de la Este es un mercado tecnología. donde las cosas cambian mucho, ¿no? Hay mucha Muchísimo. regulación. Hay mucha regulación. Bueno, ahora hay todo un paquete de regulación digamos que en general todos los que contratan, tanto a nosotros como a cualquier otro proveedor de sistemas, todo lo que es normativo, Claro, por regulatorio, eso. está incorporado, hay que ponerlo como Claro. algo básico, Sí, y sí. de hecho es básico. Ahora estamos laburando justamente en todos esos procesos, porque de nuevo si nos Sí, se ponemos a modifican las pensar, reservas, los todo. IBNR, la forma de facturar. También tenemos que tener en cuenta que durante varios años esas modificaciones que tendrían que haber sido ya implementadas, ahora se están implementando, ¿no? Claro, Esto correcto. es algo que es medio coyuntural, ¿no? Sí, Se les dio a muchas aseguradoras plazos sí, para, más para extenso, más sí, correcto. extensos, lo cual está bueno en algún punto para nosotros, pero también es cierto que, por ejemplo, cuando uno se muestra a escala más regional, Sí, el nivel de adaptación de los cambios que a veces tienen algunos paquetes de software en Bolivia, en Perú, sí, en Ecuador, es bastante más grande que el nuestro. claro. Es cierto, hay reglas más claras, Sí, probablemente, ¿no? sí, Hay reglas un poco más claras. Así que en ese sentido, el acompañamiento en lo que es aseguradoras ha sido, y es por suerte, muy, muy intenso, ¿no? sí, Y sí, eso sí. es algo que valoramos muchísimo, y que también nos ayuda también a nosotros a pensar una estructura de la empresa que permita sostener esos cambios y seguir evolucionando, ¿no? Claro, Porque de nuevo, hoy tenemos cloud, tenemos todo en la nube, sí, hoy tenemos un montón hoy no podemos no hacer integración con otros paquetes de software, intentar hacer claro. las cosas nosotros, Sí, si sí, alguien lo hizo bien, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros otra vez? correcto. Integrémonos, vinculémonos, etcétera, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Toda esa nueva forma, nueva modalidad con las aseguradoras se viene dando muy bien. Sí, Con lo que es paquete de broker, con lo que es sí, paquete de intermediarios, las cosas son un poco distintas, porque allí el paquete está pensado para ser usado. Ahí sí, hay menos interacción en todo caso, sí, y en todo caso hay una labor mayor de ayudar a la configuración y demás. Pero sí, ahí hay, digamos, todo lo que es el formato regulatorio es un poco mucho más laxo, por supuesto, sí, y allí por ahí las interacciones son distintas, ¿no? sí, Respecto de la aseguradora. Pero sí, la idea es esa, la idea es seguir estando en esa vinculación, en esa articulación en todo caso, sí, de ser socios tecnológicos. Al fin de claro, cuentas, esa es la misión que en estos momentos tiene Colinet Trota, claro, acompañar los procesos complejos, complicados, sí. pero digo, tenemos un montón, una cartera de años enormes, Sí, desde el 75 hasta hoy siempre acompañamos, y aquellos que a veces nos dicen, no, porque esto es lo peor, no, no. Hemos pasado cosas mucho peores que claro. estas. La verdad que en estos 50 años hemos pasado de todo en la República Argentina, y bueno, ya sabemos que las cosas pasan. Claro, correcto. Eh, Ahora que so- estamos en el Mundial, volvemos a recuperar aquella célebre frase de Grondona, todo pasa. Todo pasa, correcto, correcto. Eh, Ahora te paso al tema de la inteligencia artificial. ¿Qué, qué uso concreto se le está dando a la inteligencia artificial en las aplicaciones y en los procesos de las aseguradoras?
Todavía hay relativamente una utilización, digamos, puntual y escasa, diríamos, Sí. para llamarlo de alguna manera. Y esto no es una característica solamente de la República Argentina, o sea, de nuestro entorno, sino que la vemos también a escala media planetaria. Más allá de siempre hablar de que tenemos algo de IA, y Sí. todos dicen algo hay de IA siempre, y es cierto que siempre hay. Porque también es cierto de que hay un montón de formas, en todo caso hoy, de, por ejemplo, asegurar un pricing o tratar de buscar algún tipo de cómo encajar a la persona, cómo perfilar a las personas Sí. para determinado tipo de premios o de castigos, según los casos. Todo eso que antes eran una caterva de configuraciones, hoy es cierto que ciertos motores empiezan a buscar, y te dan proponiendo, ¿no? En todo caso, desde las versiones que tuvimos hace 2, 3 años de las primeras inteligencias artificiales a las que hoy estamos operando, bueno, lo que antes era acertar una de cada 5 o 6, hoy aciertan 7 de Sí. cada 10, o sea, Sí. empieza Correcto. cada vez más cerca, y en algún punto se va a acercar bastante para el perfil. Entonces, todo lo que es para perfilado Ujú. se está trabajando Claro. en esa línea. Pero después hay muchas más cosas, por ejemplo, todo lo que es detección de fraude, ¿no? Sí. Hay una cosa que los otros días conversando con algún directivo de alguna compañía, hablamos de esto que hoy detectamos fraude más con estas interacciones con IA, y esos fraudes no pueden ser cargados en los sistemas de detección de fraude nuestros, Ujú. o sea, tanto argentinos como internacionales, como que va detrás. O sea, Claro. lo que hoy identificamos como la información que por ahí necesita la UIS para cargar y demás, Sí. hoy podemos detectar más fraudes que esos. Sí. Y eso es una novedad, porque bueno, efectivamente lo que hacemos es que los propios algoritmos empiezan a trabajar con nuestros propios datos, Sí. y a su vez el mismo algoritmo está conectado en el mundo y por lo Sí. tanto busca otros datos. Sí. Todavía es cierto que tiene esa. No nos da la seguridad, ¿no? Sí. En algún punto de decir, esto sí es un fraude, ¿no? Sí. Y siempre todavía requiere de que sea prestado, en todo caso, supervisado. En realidad, todas estas IAs funcionan cada vez mejor a partir de una supervisión un poco más extensa. Sí. Y ahí creo yo que tanto los desarrolladores como las compañías todavía nos resta una mayor capacitación, en todo caso, Sí. a aquel supervisor, ¿no? A Sí. veces el supervisor de antes no es lo que es el supervisor, esa idea que el que tenía la experiencia de lo que sucedía, ¿no? Sí. Sí. Que es muy valorado, para trabajar con las IAs no es la persona adecuada, ¿no? Porque Ujú. tiene que pensar como si fuese una IA, no como pensaría un su rol humano, ¿no? Con su rol tradicional. tradicional. Claro. Ahí hay un proceso de cambio que vamos a ir caminando seguramente con las compañías junto con eso. Y al fin de cuentas la IA se va introduciendo en cada uno de los algoritmos, de los procedimientos de cada solución de software, ¿no? Sí. Desde simplemente mejorar, por ejemplo, unas cuestiones que las IAs hacen muy, pero muy bien es la mejora en la codificación de procedimientos, Sí. que es algo muy, 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 muy de la parte de sistemas nuestros, muy de la parte de cada uno de los aplicativos, y que tiene que ver con que muchas veces el cliente dice, no, lo que pasa es que es un proceso que tarda mucho y demás, y hoy reprogramado a partir de la utilización de ciertas inteligencias artificiales, nos da códigos mucho más livianos, nos da códigos mucho más efectivos, Sí. y eso mejora el producto, mejora Sí. mucho el producto. Por ahí faltaría todavía, las IAs están encaminadas para ese lado también, muchas, faltaría todo lo que es testing, ¿no? Todo lograr una mejor adecuación para testear los productos, las soluciones, o simular, por ejemplo, ¿no? Sí. Todavía ahí falta algo, estamos nosotros invirtiendo mucho en recursos humanos para lograr eso, ¿no? Para lograr que efectivamente podamos hacer simulaciones a futuro sobre escenarios, por Sí. ejemplo, para la compañía. Y bueno, calcular a ver si seguimos o si cambiamos este tipo de cosas, cómo bajamos ese porcentaje que decíamos Correcto. de gastos. ¿Es posible bajarlos? ¿Cuál es el límite de esto, no? Sí. ¿Cuál es el límite operativo? ¿Qué pasaría si? Sí. Ese tipo de cuestiones que antes eran reservados a consultorías internacionales o grupos de contadores que pensaban y estructuraban, pero lo pensaban desde el punto de vista de los números, ¿no? Y Sí. hoy podemos simularlo con o vamos a poder, es cierto, todavía está Sí, sí, medio sí. en pañales todo esto,
pero es el camino hacia donde va la IA. Cuando lo vemos y decimos, bueno, a ver qué está haciendo las grandes compañías británicas, qué se está haciendo en Hong Kong, qué se está Sí, haciendo en los grandes, no vienen así como noticias de que se logra alguna otra cosa más, ¿no? sí, Y que las compañías, que creo que es casi diríamos que por la esencia de lo que es ser una compañía segura, tienen todavía un perfil muy conservador, ¿no? correcto, Propio de que estoy conservando capital, ¿no? correcto, No correcto. soy Sí, el sí, sí. banco que Sí, quiere sí, sí. aumentarlo, no soy ¿no? Soy Sí, sí, pues un- tiene pasivos a futuro. Sí, Exactamente. correcto. Entonces tengo que mínimamente garantizar de que esos pasivos los pueda atender, ¿no? Claro, correcto. ¿Y qué son los agentes de inteligencia artificial explicado en términos sencillos? Bien, podríamos definirlo así como esos supervisores, al fin de cuentas, Ujú. personifiquémosla, ¿no? Esas personitas, en todo Sí, caso, que están entre la ejecución de un algoritmo, es decir, algo que dice, bueno, voy a probar que este cálculo dé, ¿no? Y lo que le pedimos nosotros, es decir, la interfaz que está entre aquel que pregunta humano sí. y cuál es el algoritmo que debe ejecutar de mejor manera eso. Como Ujú, que traducen, ¿sí? Serían una especie de traductores ujú. entre lo que queremos hacer y cómo la máquina, cómo las diversas inteligencias artificiales pueden hacerlo. Sí, Sí, no sé si queda claro. Bueno, sí, una sí, idea de correcto. traductor, ¿no? Sí, Sería sí. por ahí la lógica. Y a partir de la experiencia de los clientes de Colinet y lo que escuchás de tus colegas del mercado, ¿en qué áreas, siempre hablando de inversiones tecnológicas, en qué áreas están invirtiendo las compañías? Lo mismo, teniendo en cuenta que una cosa son los grandes grupos que operan en todos los ramos y que tienen 4 o 5 compañías que convergen a ese grupo y otras de nicho, podríamos decir así, o algunas generalistas, pero que tienen carteras más reducidas. Yo te diría en ese perfilamiento que hicimos de tres grandes grupos, ¿no? El grupo de las grandes, de los monstruos, ¿no? De los monstruos en el excelente sentido, Sí, sí, lo que están invirtiendo mucho es en esa idea de integración, ¿no? sí, Si soy compañía de seguros, soy banco, soy financiera, soy lo que sea proveedor de servicios, que yo soy hospital, soy sí, sí, sanatorio, etcétera, correcto. esas están trabajando en optimizar esas articulaciones entre cada uno de los diversos De paquetes de software sus que dando unidades vuelta, de negocio, de sus unidades de negocio, correcto, las propias y las de afuera, ¿no? Todos correcto. aquellos con los cuales podemos interaccionar. Ahí hay es como que lo principal, porque al fin de cuentas es donde la optimización, donde ese porcentaje de gasto es más fácil de recuperar, ¿no? Claro, y además Este, ya tienen un porcentaje, un market share importante, Totalmente. Y entonces, sé el know-how, o sea, claro, conozco el negocio, soy líder en ese negocio, entonces, ¿qué más voy a aprender de ese negocio? No, tengo que optimizarlo, en todo claro, caso. Y si tengo la puerta, bueno, puedo abrir ventanitas para probar en otros mercados, otros correcto, negocios. Esa correcto. está bien claro, en todo caso. Sí, No tenemos experiencia de tratar de internacionalizar de esos grandes grupos, no se sí, quedan sí, más bien en Argentina, sí, sí, no está esa experiencia que por ahí en el pasado se intentó, por ahí con algunos vecinos, Uruguay, Perú, por ahí un poco de Paraguay. sí, Hoy sí, ya eso, lo que era en los años 90 digamos, no sí, es sí, sí, para esas líderes. Después tenés, decíamos, ese primer paquete, el segundo paquete, que son las de nicho, sí, y en las de nicho es justamente seguir sí, especializándose, seguir sí, manteniendo ese diferencial. Porque a fin de cuentas, la compañía de nicho, la gran virtud que tiene es que tengo asegurado algo. sí, sí, Y sé que el nicho donde llegué, opera. exactamente, y llegué a ese nicho porque fui bueno con esto. Ujú, Ahora, así como llegué, puede aparecer otra y me puede quitar todo el negocio en 2 segundos. Y ujú, encima, como soy solo de nicho, si quedo sin ese negocio, ¿qué hago? ¿No? ujú, Lo parafraseamos los otros días con un monstruo gigantesco, pero de nicho como Techín, ¿no? En Argentina, ujú, que hace tubos es para el petróleo. Bueno, si sí, se queda sin las licitaciones de Vaca Muerta, ¿qué sí, hace? claro, No tiene otra, y ahora lamentablemente tuvo que suspender o echar a 150 operarios. Bueno, claro, es algo que es por ser nicho. ¿A dónde voy a mandar? ¿A qué otro le voy a vender
sostuvo que no sea un gran negocio, ¿no? Claro, correcto. Entonces ahí hay especialización, hay en todo caso optimización, Sí, y ese porcentaje es más difícil de reducir. claro. Porque lo que gano es poquito siempre. Sí, sí, Y en las que son multiramo y demás, sí, siguen apostando sobre lo comercial, o sí, sea, sí. sobre los aspectos comerciales, como lograr tener Todo el front-end, un digamos. frontend cada día más dinámico en todo caso, Sí, o que opere digamos, con menor cadencia, que pueda estar permanentemente actualizado y que no te demore mucho hacer las cosas. Optimizar ese tipo de cuestiones porque ingresa en términos generales ujú, sus potencialidades. Y lo que también observamos que habría una posibilidad de seguir incrementando es y no hay en tantas compañías que inviertan en eso, que es en el mantenimiento y en todo caso, antes tenía una palabrita, se me fue recién, la fidelización, ¿no? sí, De los correcto. asegurados. Ahí no hay tanta Ujú, inversión, ¿no? En decir, ok, toda esta es mi masa de asegurados y lo tengo que tratar cada vez mejor para que no se me vaya o para que esté controlado. En general, las cuestiones no son, o sea, se puede hacer más pareciera ahí, ¿no? claro. Ojo, hay algunos que lo hacen muy bien, ¿no? Pero digamos, no hay una inversión destinada a sostener y potenciar, en todo caso, a mi masa ya de asegurados, inclusive aquellos asegurados que tienen un seguro de autos por más de, qué sé yo, 15 Sí, años, correcto. cuántas veces me comuniqué para ofrecerle otra cosa o cuántas veces le bonifiqué algo más por su buena acción. Sí, No hay tanta campaña allí que por ahí hoy con inteligencia artificial se hace mucho más simple sí. de lo que se podía hacer antes, que era bastante complejo, imaginar quiénes eran, ¿no? Me acuerdo los primeros programas de perfilado de clientes eran monstruosos, Claro, y los resultados eran no muy buenos, ¿no? claro. Y metías pera, metías batata, te salía Sí, de sí, todo sí, en sí. esa bolsa, ¿no? Hoy no, hoy es muy preciso el perfilamiento, como hacen las redes sociales, ¿no? Que perfilan a las personas muy rápidamente. Ahí creo que los 3 perfiles más o menos. Sí, sí, perfecto. Después, ahora vamos a leer algunas noticias. Dale. Después, quiero que hablemos también de justamente esos datos, ¿no? El manejo de la información y la calidad de la información, porque obviamente todos sabemos que estamos en una era donde datos hay a patadas, pero bueno, qué hacer con ellos es otra cuestión importante. Ponenos por favor la placa de la WART, mientras los invitamos a que si les gusta este contenido den like a los que están viendo este video después en alguna de las plataformas donde estamos on demand. El sistema de riesgo del trabajo cumplió 30 años y con ese motivo la WART emitió un dossier. La WARD es la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. A lo largo de estos 30 años, el sistema brinda protección a más de 10 millones de trabajadores, 1 millón de empleadores, 20.000 muertes evitadas desde los inicios de este sistema, más de 5 millones de accidentes evitados, 14 millones de prestaciones asistenciales al año. Ponernos las otras placas, por favor. Esos son algunos hitos normativos desde que se creó el sistema con la ley 24.557 en el año 95. Después vino la actualización de los topes indemnizatorios, después algunos fallos de la Corte Suprema que de alguna manera definieron nuevas coberturas y bueno, y siempre el sistema estuvo ahí a tratar de cubrir esas nuevas contingencias. Después se eliminaron topes y se actualizó el RIPTE, ya más o menos ya después del año 2000, en el 2009. En el 2012 tenemos la apertura de la opción civil y la reforma de las prestaciones. Y después, bueno, ya más cercanos acá en el tiempo, por supuesto, la reforma de la ley y la creación de las comisiones médicas y, bueno, después también todo el periodo de la pandemia. Así que, bueno, es un sistema que está dando respuestas, pero hackeado por la judicialidad. Y hablando de aseguradoras de riesgo del trabajo, ahora vamos a Provincia RT, que designó
a Sebastián Zaire como nuevo director comercial. Sebastián tiene más de 30 años en el mercado asegurador, siempre lideró áreas técnicas y comerciales, tiene amplia experiencia en suscripción, en gestión de riesgo y en desarrollo de negocios, y ingresó a Provincia ART en 1998 y en 2011 se incorporó al equipo comercial. Y ahora vamos a hablar de Serena ART, que puso en marcha un nuevo sistema para la escucha digital de las empresas y los trabajadores a los cuales les brinda protección. La compañía lanzó Cere, que es un asistente virtual disponible en el sitio web. Se pueden hacer consultas frecuentes, generar información. Todo eso obtiene mucha información que la compañía trabaja para mejorar la experiencia del cliente y está enfocado a tres áreas: a las empresas con información, a los productores con orientación y acompañamiento para la gestión diaria, y a los trabajadores asegurados. Así que bien, esas son las novedades que tenemos hasta hoy. Maximiliano, dijimos la cuestión de los datos y de la información. Si a estos sistemas le ingresamos información falsa, errónea o con muchos datos, digamos, el resultado no va a ser óptimo. ¿Qué hace, qué uso de la información permite estas nuevas herramientas, incluso la inteligencia artificial, utilizando los datos propios de la compañía? O sea, ¿qué explotación de los datos propios de la aseguradora se puede hacer ahora, o que antes no se hacía, o que ahora se puede hacer de una forma más eficiente y más rápida? Bueno, mira, es re interesante justamente porque todo lo que tiene que ver con los modelos de actualización de datos, en general son cosas que inclusive nosotros mismos, cuando utilizamos algún aplicativo, los otros días utilizando para comprar combustible, que me pidió que actualizara mi información, volviera a poner mi carita para reconocerme, etcétera, y uno tiene que volver a cargar todos los datos, y uno dice, bueno, ¿será que ahora cargan los datos correctamente? Sí. Y después cuando entras a tu perfil a consultar, todavía está la dirección vieja. Sí. O sea, está toda esa cuestión de a qué cosa le damos más valor, ¿no? Sí. Y en general las compañías de seguro tenemos algo, que es en el momento de la suscripción, los datos que se cargan son en realidad una declaración jurada, ¿no? Con lo cual, uno supone que en esa declaración jurada lo que el asegurado en este caso está diciendo es la verdad, ¿sí? Y si después yo descubro que hay otros datos que pueden ser actualizados, más que nada también pensando en aquellos escenarios en donde por ahí tenemos la compañía aseguradora, pero después hay un banco al lado que esa misma persona tiene una cartera y actualiza datos, entonces le mando información para acá. Ahora, yo puedo actualizar esa información porque esa información que me manda una otra entidad, en realidad no es una declaración jurada de lo que hizo el asegurado. Sí, correcto. Entonces, en teoría, yo lo que debería estar diciendo el asegurado... confiar en la otra fuente. Exactamente. Y ahí empieza hasta en esas cuestiones tan finitas que después, si yo opero para mandarle una carta a documento o una información específica al asegurado y se lo mando ahora a un correo que en realidad... no es el que me declaró, pero es el que tiene el grupo económico, ¿cómo hago? ¿No? Porque cumplo con esa idea de comunicación fehaciente, si se la mando un correo actualizado. Bueno, todo eso es algo que está sujeto a debate en cada compañía, al fin de cuentas, en cada área legal de cada compañía. Y desde nuestro punto de vista, el punto de vista del software, en general nosotros podemos hacer, como casi todo, porque son cosas muy simples en la integración, ¿no? Podemos hacer casi cualquier cosa, y tenemos un montón de configuraciones que en esta compañía se hace de esta manera, en esta de esta otra, en esta se actualiza, en este dato tiene más fuerza que este. Y acá siempre pensando, fíjese que el ejemplo que doy es solamente de datos digamos que podríamos confiar bastante, porque son datos que el usuario nos cargó, ¿no? Ahora imaginemos que todos esos datos nosotros ahora los cruzamos con una red social. Con la información que ya tenemos en una red social, ¿no? Que esa es consultable fácilmente. ¿Qué hago con esa información? ¿Puedo alimentar mis sistemas con esa red social? ¿Actualizarlos? ¿O en realidad tengo que mantener los dos recursos? ¿Sí? Y si tengo que mantener los dos recursos, ¿tiene sentido que lo mantenga o tiene sentido siempre ir a la red social? Y que en todo caso lo mantenga en la red social. Eso sería mi problema, ¿no? Entonces,
hay que trabajar allí justamente a partir de estos agentes IA que mencionábamos antes, con alguien que te empiece a predecir, en todo caso, cuál de los dos datos podría ser mejor, ¿no? Ujú. Siempre tenemos en cuenta que sean datos, en este caso, reales, ¿no? Reales en el sentido de que hayan sido obtenidos por buena fuente. Ujú. Ahora, el problema es que también tenemos el hackeos, también tenemos un montón de otro tipo de cuestiones que pueden alterar esa información, ¿no? Sí. Sencillamente. Sí, sí. Y ahí es donde está, creo que, el gran inconveniente de esta integración de tecnologías, ¿no? Con un riesgo muy grande, ¿no? Que los otros días, escuchando a uno de estos popes de estas inteligencias artificiales, al dueño de Anthropic, ¿no? Decía, tenemos que regular mucho esto, porque si no va a pasar que un día una IA te va a cambiar tu nombre y vos ya nunca más vas a ser el que eras. Vos vas a ser el nuevo Claro, nombre, porque correcto. ya esa IA actualizó todo Sí, y vos te quedaste con otro nombre. O sí, sea, sí. ¿qué pasa con eso, no? Entonces, creo que es un debate que nosotros tendremos que regular, por supuesto. Probablemente no Argentina, sino Argentina en todo caso debería decir, che, nos gusta la norma europea, nos gusta la Adherimos norma, a esta o adherimos. aquella. No se les Correcto. ocurra a nuestro legislador intentar escribir un Sí, 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 proyecto de ley correcto. porque va a ser un desastre, ¿no? Claro. Ya Sí, tuvimos sí, sí. muchas experiencias muy negativas en eso, pero sí adherir en todo caso, por lo menos con los países que mayormente trabajamos. En ese sentido, sería loable, tal vez, que Sí. como nosotros, gran parte de nuestro reaseguro está bajo la norma europea, adhiriríamos a las normas europeas, por una Correcto. cuestión de similaridad, ¿no? En todo Correcto. caso. Pero me Sí. parece que ahí hay un tema muy, muy importante, ¿no? Y que de nuevo, al no ver regulación concreta, más allá de una ley de protección de datos que lo que te dice es que vos no podés venderlo, que vos no podés utilizarlo para otros fines que no son los que acordaste con el cliente, y que los vas a resguardar. O sea, Sí. no dice más que eso. Claro. Ahora, si lo vas a resguardar en una nube que tiene un montón de agujeros para que entren un montón de... o lo vas a poner en el mejor lugar de Irlanda, Claro. en Amazon con todas las protecciones, pero sabemos que Amazon tiene el precio A, el precio B, el precio C. Claro, ¿Sí? correcto. Y- Entonces, ¿a dónde podés llegar con tu Claro. costo, con tus gastos, al fin de cuentas? Claro. ¿Puedo aspirar a aquel de supercontroles o no? Claro. Bueno, ahí creo que hay todo un debate que desde lo estrictamente técnico está solucionado. Sí. Ahora, el tema es político, en todo caso, política sectorial, ¿no? Política Sí. de las aseguradoras, política también de ver qué está haciendo el resto de Latinoamérica. Sí. Sabemos que Brasil ya adoptó una norma, Sí. ya se subió sobre Europa, dijo, nosotros queremos esto, y esa en algún punto es como una guía como para ver qué hacemos nosotros, ¿no? Creo que ahí tenemos que trabajar más o menos en conjunto. La automatización de procesos en las aseguradoras, ¿no? De cuánto depende y cuánto necesita de ser alimentada del conocimiento que las personas que trabajan en esa área han desarrollado hasta ese momento. ¿Cuán vital es el aporte de los colaboradores que realizan las tareas y los procesos en las compañías para tratar de automatizar esos mismos procesos y liberarles tiempo para otra cosa? Mira, también recontra interesante porque tenemos casos de los dos, ¿no? Ajá. Así que está bueno, los vamos a poner así como, en realidad como tipos ideales, no exactos, pero como para que los oyentes puedan por ahí entenderlo. Obvia, la primera cuestión que te debería decir es, sí, 100%, requiere, Ujú. me encantaría que las compañías tengan ese recurso que tiene en su cabeza todo el procedimiento, Sí. en todo caso analógico, vamos a llamarlo, Sí. ¿no? Y que sepa cómo hacer bien las cosas, Sí. y en todo caso, bueno, programémoslo. Sí. Más o menos la usanza de lo que era nuestra empresa, Colinetrota y la suite Gauss, en los años 80, ¿no? Sí. 80 y 90. Bueno, a ver, busquemos al especialista que sabe, que nos cuente cómo se hace y nosotros lo hacemos y lo mejoramos. Sí. Esa sería la lógica del pasado, en todo caso, vamos a llamarlo, ¿no? Que funciona y funciona muy bien. Sí. Problema actual, está ese recurso. La compañía tiene esa persona que en su cabeza tiene todo, ya se jubiló, y si está y no se jubiló, ¿sí? O inclusive si está jubilado y quiere seguir aportando, por supuesto, ¿no? Sí. Esa persona puede pensar o anticipar cuál va a ser la forma en que ese tipo de seguro va a reaccionar con las nuevas integraciones de tecnologías, con los nuevos perfiles de clientes.
Y tal vez no, y nos quedamos pidiendo de vuelta el papelito de suscripción, aunque sea súper digital, súper integrado, de algo que ya no tiene sentido. Y desde el otro lado también está aquel que dice, no, vos automatizame según las buenas prácticas del mercado. Sí. Lo que están haciendo todos. Sí. ¿Sí? Ahí es otra cosa, porque ahí la compañía decide dejar de trabajar como estaba trabajando para pasar a trabajar con un nuevo modelo. Y en todo caso, lo que hay ahí es que nosotros, aparte de hacer ese reemplazo, en todo caso, de los algoritmos, o mejor dicho, la configuración, ahora labura de esta manera, aparte tenemos que acompañar a la compañía en esa capacitación. Che, mirá, ahora, antes vos hacías esto, ahora vas a hacer esto, ahora vas a mirar esta, solamente te van a aparecer acá todas aquellas que tengamos duda. Ya no te tenés que pasar por todas para hacerle clic, como por ahí en el pasado, ¿no? Entonces, no sé si hay una respuesta correcta a esa pregunta, sino mostrar que siempre en nuestras compañías vamos más o menos por la mitad, ¿no? Claro. Un poco por las buenas prácticas, que nos da la posibilidad de, al tener nuestro aplicativo en varias compañías que han confiado en nosotros, bueno, tal compañía, este seguro lo trabaja así. Che, cuando apareció bolso protegido, che, mirá, hagamos lo que hacen los bancos. Vos como compañía de seguro querés hacer un bolso protegido como se hacía antes, vamos a hacerlo súper automático, vamos a hacerlo, porque no tiene sentido que vos pierdas tiempo en esa suscripción, que vos le pongas controles acá para ver. No, hacete paquetito, la gente más o menos elige, se acabó, se emitió, olvídate, y le refacturamos eternamente, y si algún día se queja, le damos de baja. O sea, esa lógica que vino heredada en todo caso de un negocio que no era de seguros, no hubiera salido nunca si le hubiéramos preguntado al mejor de riesgos de lo que es el riesgo de personas, o riesgos de bienes, o combinado familiar, digamos, che, decime cómo asegurar esto, ¿no? Entonces me parece que en una mitad entre las dos, ¿no? Sí está claro de que si no tenés a alguien de la compañía que sepa cómo se hacen las cosas, estamos complicados. Claro, correcto. Bien, por último, ya nos queda un minutito nada más. ¿Qué nos podés contar sobre hacia dónde pensás que va a avanzar la automatización en el mediano plazo? ¿Vamos a ver cambios concretos en 3 a 5 años? ¿Qué te parece que se va a mejorar? Sí, yo creo que esto es mucho más rápido de lo que uno supone. Y en todo caso, la diferencia va a estar en gran medida en la espalda que tenga cada compañía para asimilar esos cambios, ¿no? Pero sí, yo creo que efectivamente, creo que a partir también de los datos que compartiste en el comienzo, ¿no? De ver que tenemos muchos gastos todavía, es ultra necesario bajar esos gastos, ultra necesario lograr automatizar lo más posible, ¿no? Y creo que ahí la IA va a ayudar un montón. No sé si a hacerla, pero sí a imaginar esas alternativas de optimización en todo caso, ¿no? Y después, bueno, será el criterio de inversión que cada compañía quiera. Claro, correcto. Bien, bueno, Maximiliano, muchas gracias por haber venido, ¿eh? No, un placer, por supuesto, para nosotros. Lo mismo, muchas gracias. Nos vamos con el spot de Triunfo y nos vemos en la próxima. Si tenés auto o moto, es momento de estar bien asegurado. En Triunfo Seguros podés cotizar y contratar tu seguro de forma simple y segura. Elegí la cobertura que necesitas y empezá a manejar tranquilo. Cotiza ahora. Contratá hoy. Consulta con tu productor asesor de seguros. Triunfo Seguros. Siempre cerca tuyo.